Fíjese este autor que cuando lo entrevistamos a Fabio Zambrana, aterrizamos en una pregunta tal vez casi muy personal, pero imprescindible, diría yo, a toda persona que ha llegado a grandes alturas, ¿no? Elevadas alturas, perdón. Le decíamos si es que él había llorado, si es que él había encontrado momentos, se había encontrado momentos muy difíciles y caramba, ¿a qué acudía? Ahora le planteo esa pregunta: en los momentos más difíciles, más duros, ¿a qué obras literarias, a qué fragmentos de discursos célebres de la historia ha acudido usted? ¿Qué le viene a la mente? ¿Qué es lo inspiracional? En mi caso existe un gusto especial, tal vez en esos momentos críticos. Primero parto con la reflexión, después de la reflexión sí viene la lectura. Me quedo inicialmente con ese trabajo íntimo. Pero me gusta todo lo referente a las historias personales. A mí me agradan las autobiografías, las memorias, las biografías también. Hago la diferencia entre autobiografía y memorias, como lo señala Juan José Sebrelli, porque la autobiografía tiene que ver con todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada, no así las memorias. Puede haber una memoria de un presidente, es vida pública, de un político, pero no contará absolutamente nada en lo referente a sus conquistas estudiantiles, las travesuras universitarias. Eso no, es solamente vida pública. Y a mí me agradan las biografías, memorias, autobiografías, porque me permiten conocer esa dimensión privada de los hombres y también naturalmente los fracasos y adversidades que enfrentaron, tal vez procurando encontrar algunas coincidencias y alentando que todavía estoy a tiempo de consumar grandes proezas, porque si este sujeto logró la conquista de la gloria a los 45 años, todavía estoy a tiempo. Si Sábato publicó la primera obra, que todavía no era genial, El Unión del Universo, a los 34 años, quizá todavía se esté a tiempo. Si Saramago se hizo conocido pasados los 60 años también. Esa comparación, que es saludable porque no se daña a nadie más, también se ve adelante. A mí me gustaron mucho las memorias del filósofo Louis Althusser, es El porvenir es largo, que comienza de manera muy curiosa porque él fue acusado, porque efectivamente eso había ocurrido, de matar a su mujer. Y él cuenta al comienzo del porvenir es largo cómo fue que, como sucedía regularmente, estaba dándole masajes a su mujer, pero en un momento determinado vio que ella ya había sacado la lengua y pese a que nunca había estado frente al cadáver de otra persona, advirtió entonces y llegó a la conclusión de que la había matado. Había tenido problemas de demencia precoz, luego los cuenta, cuáles eran los inconvenientes que tuvo en su niñez, y esa es una dimensión de la literatura existencial, individual, íntima, que a mí me agrada mucho. Creo que, y en lo estrictamente literario, una de las mejores biografías de escritores que se ha escrito fue la de Richard Ellman sobre James Joyce. A mí también me gusta Joyce. Muy curioso, con el caso de Joyce, todos conocen que escribió Ulises, pero son pocos los que han leído. Jorge decía eso. Sí, y también Humberto Eco decía, bueno, porque conversando sobre todos estos libros, hay grandes autores, todos los conocemos, incluso decía, sí, yo sé, todo transcurre el mismo día, pero nunca lo he leído. Pasa con el Quijote, pasa en Bolivia con Franz Tamayo. ¿Cuántos realmente han leído a Tamayo? Se lo cita hasta el hartazgo, pero ¿cuántos han leído? ¿Cuántos han leído en el caso de Jaime Sainz Felipe Delgado? A mí me parecía desconcertante hace varios años, cuando no se había producido todavía la reedición de Felipe Delgado, solamente se contaba hasta ese momento con una edición de Felipe Delgado. Y no ha sido pues un tiraje de 200.000 ejemplares. Y pese a ello, muchas personas elogiaban Felipe Delgado. Y me resultaba desconcertante. ¿Cómo era posible asegurar que tantas personas leyeron una obra que tenía una sola edición y cuyo tiraje no fue extraordinario? ¿Cómo explicábamos eso? Entre otras cosas, porque se imita, está el enovismo, está la simulación y existe también la impostura. Sí, yo soy un gran conocedor de Felipe Delgado, pero no lo he leído. Yo, claro, subrayo la importancia del monólogo interior, lo de James Joyce, pero no he leído Ulises, o no he leído a Virginia Woolf, que también es importante en esa técnica narrativa.
En definitiva, hay también mucha impostura cuando se habla de diversos autores, pero se trata en lo posible de tener un conocimiento amplio al respecto. ¿Leyó Dublinese de Joyce? Sí, y Retrato de un artista adolescente. Porque lo citan como lectura, ¿qué le podría decir? De respaldo para adentrarse posteriormente. Sí, yo leí a Joyce a partir de la fascinación que sintieron varios autores. A mí me gusta Jorge Edwards, un escritor chileno, y él tomando como base el Retrato de un artista adolescente, Dublinese, porque él fue formado por los jesuitas, así que toma en cuenta esas vivencias, pero también muchos autores lo han elogiado a Joyce y es indispensable. Uno habla de la literatura del siglo XX y aparece Joyce con toda su particularidad. Me interesa también Joyce en esa otra dimensión humana, privada, según Borges, para él Joyce era un poeta, según Borges. Tiene una obra poética de importancia, ¿no? También cuenta como más reconocido como como narrador. Políglota también era. Borges hizo mucho, intentó elevar a la categoría literaria el prólogo de Saavedra. Y me llama mucho la atención ciertas entrevistas. De hecho, tengo que confesarle que solamente he leído La ciudad de los perros de Vargas Llosa, nada más. Pero sí he leído bastantes artículos suyos, conversaciones, y me impresiona mucho. La verdad que sería una buena manera, una buena puerta para ingresar a ese universo Vargas Llosa. Me gustaría recomendarle una entrevista que le hicieron dos filólogos irlandeses en 1984 del suplemento Brújula. Bueno, ahí lo encontré, obviamente que no fue Brújula quien lo realizó. Dos filólogos irlandeses, un futuro premio Nobel, no recuerdo, mi inglés es malo, se llaman Herney y Richard Kearney. Y es ahí donde desglosa todo un listado de autores que influenciaron, que le gustan o que simplemente a la distancia lo valoran, ¿no? Borges. Para finalizar, dos preguntas. Una de ellas un pimponeo, le digo el nombre y en pocas palabras me dice lo más resaltable. El discurso de Churchill, sangre, sudor, sacrificio y lágrimas. Evidenciaba su compromiso profundo en favor de las ideas que en ese momento defendía. Y digo en ese momento defendía porque ha tenido varias posturas Churchill, pero eso evidencia su profundo compromiso. El hombre en la arena de Theodore Roosevelt. Una proclama en pro de una línea que consideraba obligatoria para las demás personas. ¿En algún momento lo has sentido inspiracional? Forma parte, creo, de los menesteres intelectuales y lidiar con la soledad y afrontar además la misión de conseguir adeptos a una causa, entre otras interpretaciones. Y como seguramente se ha enamorado, el poema 20 de Neruda. No me agrada mucho Neruda, pero forma parte de la realidad. El hombre no es solo un ente racional. Es más, Unamuno decía que le molestaba mucho eso. El hombre era un animal afectivo, sentimental, y tal vez eso era lo más importante que permitía distanciarlo de los demás animales. Eso para irritación de quienes están defendiendo mucho el tema de los animales. Pero es indiscutible que para encontrar todas las dimensiones de la felicidad no se pueda desdeñar el amor, los sentimientos. Eso contribuye, sin lugar a dudas, a que uno pueda palpar diferentes dichas que se presentan en la tierra. Entonces, sí, yo en el caso del amor no pienso tanto en Neruda, sino en Ulrica, el único cuento de amor que fue escrito por Borges. Con eso sí, en ese caso sí me identifico y pienso en una relación sentimental. Vaya, Borges hablando de amor. Sí, es algo extraordinario. Intentaba apartarse lo más posible de todo lo que sea exaltar los sentidos. Tuvo varias desdichas, con Estela Canto principalmente. No, pero es obra literaria, sí, me refiero a ella. Por eso es excepcional. Ese cuento es extraordinario desde ese punto de vista porque nunca más vuelve a profundizar. Repítame el nombre. Ulrica se llama. Está en el libro Arena. Ulrica. Ulrica. Sí. Ulrica es el nombre de la protagonista, junto con Javier Otárola. Y en la tumba de Borges hay unas líneas de Ulrica que fueron elegidas por María Kodama, la segunda esposa de Borges. Sí. Y para finalizar, doctor,
dimensionar que en nuestro medio de Santa Cruz emerja una propuesta como buscando al Nobel. Usted lo ha sentido en carne propia que, entre comillas, no vende lo que es la producción literaria, pero vaya que edifica, vaya que es imprescindible. Cuando empecé con el periódico y comuniqué a un, entre comillas, experto en marketing sobre el sector literario, me dijo: mira, no vas a tener éxito con el sector literario en tu periódico porque aquí los pelados no leen porque ni los profesores leen. Y lamentablemente para mí es una media verdad. Y cuesta disfrutar una media verdad, ¿no? Cuesta, trabajo doble de disfrutarlo. El tiempo demostró que él estaba equivocado. Simplemente le dije: ¿el cuánto por ciento tú crees que lee? Quedó satisfecho con un 3%. Simplemente le pregunté: ¿y ese 3% si lo traducís en números? Se quedó mirándome y le digo: son miles dispersos que con mi periódico quiero unificar. Sus palabras finales sobre la dimensión de esta propuesta, y no sé si voy a ser ególatra, pero creo que en la medida necesaria, ¿por qué no un poco, no de egolatría, sino de respaldo anímico? Unas palabras favorables sobre esta iniciativa. Me parece que para transformar una sociedad es necesario pensar en términos culturales. Yo he manifestado, soy liberal, pero detesto el economicismo de muchos liberales. No niego que sea importante pensar en la producción, generación, distribución de riquezas, pero lo más valioso en mi criterio es preocuparse por el individuo, su formación, la adopción de principios, valores e ideales. Y sin lugar a dudas, la literatura contribuye mucho al enriquecimiento personal. Si hay algo que debe ser apreciado es el espíritu crítico. Para concebir el espíritu crítico ayuda mucho la literatura. Para disfrutar de la vida ayuda también la literatura. Una vida contemplativa puede ser también muy valiosa. Era valorada en demasiado por los pensadores de la antigüedad, esa vida contemplativa. Ellos apreciaban mucho la posibilidad que les brindaba no solamente el tema del pensamiento, sino también las reflexiones por escrito. Pero en otro caso, la literatura es con certeza una experiencia que nos llena de dicha, y alentar que el número de personas que cuenten con esta vivencia muy gratificante se incremente, merece el respaldo de todos quienes tengan un mínimo de sensatez, algo de cordura y sientan verdadero aprecio por todo aquello que contribuya a mejorar la vida de un individuo, porque leer produce ese placer, y por consiguiente a mejorar nuestra situación como sociedad, que va a ser un efecto. Si finalmente uno está convencido de que gracias a la literatura puede ser dichoso en uno más instante de su existencia, no tendría que ser egoísta desde el punto de vista negativo, tendría que contribuir a la felicidad de los demás. Todos los hombres, y esto lo decía Pascal, procuran ser felices, incluso el que decide colgarse, y la literatura nos puede producir esa felicidad. En este sentido yo destaco, y mientras sea posible respaldaré, procuraré que haya la divulgación de lo que ustedes están haciendo. Celebro que haya esta clase de extravagancias en un medio como este. Se lo debe considerar una excentricidad, a veces gravosa, me pasa con una iniciativa filosófica que tengo, pero vale la pena continuar apostando, porque en el mundo también las grandes gestas tienen esas adversidades. Hay que seguir el camino del Quijote. Estamos celebrando 400 años la publicación de la segunda parte y merece el Quijote ser reivindicado. Es una línea que ha permitido grandes transformaciones. Las transformaciones comienzan con la crítica, pero también son imprescindibles los sueños que hacen posible mejorar esta realidad. Gracias, doctor, muy agradecido. A ustedes.